Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Feliz día de reposo para todos ustedes, los que madrugan conmigo muy temprano para ver la clase en vivo. Y también buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que ven la clase durante toda la semana. Muchas gracias. Esta clase es Números, los capítulos 11 al 14, 20 al 24 y el capítulo 27. No seáis rebeldes contra Jehová ni temáis. Un tema muy interesante. Y esta clase está para que la veamos a partir de mañana mañana lunes 14 de mayo, hasta el próximo domingo 10 de mayo, queridos hermanos y hermanas. Así que aquí tenemos, una clase que nos habla del libro de Números. El libro de Números, su nombre lo indica, ¿no? De Números. Pero esta parte describe lo que sucedió durante 40 años. Incluso las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender antes de entrar a la tierra prometida. Aprendieron en cuanto a ser fieles a los siervos del Señor. Creo que ese es un buen mandato para cada uno de nosotros, ser fieles también a lo que los profetas del Señor nos mandan y nos invocan, nos llaman a arrepentimiento siempre. Debemos ser fieles a los mandatos de nuestros profetas. Antes de comenzar, como siempre, yo hago un contrato, un convenio con ustedes de darles una clase con mucha preparación, con mucho amor. Espero que de la misma manera el Espíritu nos acompañe para que llegue a nuestros corazones. Y la parte del contrato de ustedes, del convenio de ustedes, es dejar un like, un comentario y compartir esta clase con sus amigos. Síganos ahí en todas nuestras redes sociales. Muy pronto vamos a empezar a hacer lives, presentaciones en vivo en nuestra red de Instagram. Así que también pueden buscarnos ahí en mi Instagram, también pueden estar con nosotros. Ahora más tardecito, cuando ustedes regresen de las reuniones, tendremos el Ven, Sígueme con Liz Posada, con nuestra querida Liz. Ahí los esperamos también para que nos acompañen. Y recuerden, queridos hermanos y hermanas, que tenemos un nuevo canal que se llama Descubriendo a Jesucristo. Pueden ir ahí también. Subimos contenido ahí muy interesante, muy bonito para todos ustedes. Acompáñenos ahí en el canal Descubriendo a Jesucristo. Aquí abajo está el enlace. Y ustedes pueden enviarnos los contactos de las personas, de sus amigos. Y nosotros, a todos esos contactos, a esas personas les enviamos un mensaje de Jesucristo. Imagínense cómo podemos predicar juntos el Evangelio. Eso es lo que hacemos aquí desde More God Foundation. Si ustedes quieren apoyarnos, envíenos sus contactos. Y también aquí abajo hay un botoncito, suscribirse. Suscríbanse, campanita, actívenla. Y si ya están suscritos, les va a aparecer un letrerito que dice unirse. Pueden unirse y dejarnos una donación y comprar, entre comillas, adquirir una membresía y ser parte de nuestra familia y ayudarnos a predicar este evangelio cada vez a más personas en todo el mundo. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Muy bien, vamos directamente al antecedente de esta lección. Vamos a aprender qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que sucedió y qué era lo que el Señor esperaba de este pueblo y por qué Él les manda que escuchen a los profetas, que no sean rebeldes y que no teman. Así que mis amados hermanos y hermanas, vamos con el antecedente y ya venimos para tratar los principios tal cual se encuentran en el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, queridos hermanos, entonces esta es nuestra clase del día de hoy. Israel hasta este momento había sido liberado, había visto milagros y había recibido la ley del Señor. Y ahora estaba a las puertas, entre comillas, de la tierra prometida. Pero en lugar de avanzar con fe, empezaron a dudar. Lo que nos pasa a veces a nosotros. Estamos cerca de la bendición y comenzamos a dudar. Se quejaron del maná, cuestionaron el liderazgo de Moisés, temieron a los habitantes de Canaán y se resistieron
a entrar a la tierra prometida. Lo más impactante no es que se enfrentaran a dificultades, es que olvidaron lo que Dios ya había hecho por ellos. A veces a nosotros también nos pasa igual. Números nos muestra una verdad muy incómoda. El mayor obstáculo para las promesas de Dios no son las circunstancias, es la incredulidad que a veces manifestamos como sus hijos. Pero también nos muestra mucha esperanza. Dios sigue hablando, sigue guiando, Dios sigue ofreciendo sanación. Y hoy la pregunta no es si Dios puede llevarnos a la tierra prometida. La pregunta es, ¿voy a avanzar con fe o voy a retroceder con temor? Todos somos, hermanos y hermanitas, como los israelitas. En algún aspecto nos parecemos. Sabemos lo que se siente estar en un desierto espiritual. Y las lecciones que ellos aprendieron pueden ayudarnos a nosotros a prepararnos para entrar a nuestra tierra prometida, la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y yo me atrevería a decir, adicional a esto, que nuestro desierto puede cambiar aún en la tierra. ¿Recuerdan cuando el Salvador le dice a Zaqueo, que lo llama, Zaqueo está por allá subido en el sicomoro y lo llama y le dice, Zaqueo, baja, hoy estaré contigo en tu casa? Y después le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Hermanos, la salvación es el reposo del Señor, la ausencia de preocupaciones a pesar de que tengamos dificultades en la tierra. Nosotros podemos vivir esa salvación aún en esta tierra. O sea, yo he llegado a una conclusión que es muy personal y bueno, si ustedes no la comparten, lo entiendo también, que nosotros podríamos vivir la tierra prometida sin necesidad de gozar de la muerte. O sea, podríamos vivir tranquilamente en esta tierra, en este mundo. Bueno, ahí iremos desglosando un poquito este concepto, queridos hermanos y hermanas. Espero que esta clase nos ayude muchísimo. Y bueno, el título pues es este, no seáis rebeldes contra Jehová. Y vamos de una vez, queridos hermanos y hermanas, con lo que tiene que ver con este primer principio de esta lección, que es este. Permítanme, ya se los coloco aquí en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Este es el principio, queridos hermanos y hermanas. La revelación está al alcance de todos, pero Dios guía a su iglesia a través de su profeta. Interesante, ¿no? Entonces, miren lo que pasa aquí. Resulta, hermanos y hermanas, que el Señor derramó su espíritu sobre los 70 ancianos, mostrando que muchos pueden recibir revelación. Sin embargo, también dejó claro que Moisés era su profeta escogido para guiar a su pueblo. O sea, todos pueden tener revelación, pero hay un profeta. Cuando Aarón y María cuestionaron ese orden del sacerdocio, que también puede pasar hoy en la vida y pasa, personas cuestionan el orden de Dios, el Señor corrigió esa actitud. Dios habla a todos, pero dirige su obra, su iglesia, mediante profetas. Y eso debemos aprenderlo. Y debemos aprender que eso es lo que el Señor manda. Ese es el orden que Él tiene establecido. A veces nosotros queremos saber más que el Señor. Queremos como idearnos otra forma en que la iglesia fuera sostenida o fuera dirigida. Pero resulta, mis amados hermanos y hermanas, que no es así. O sea, la iglesia tiene un orden. Un profeta la dirige. Un hombre de Dios la dirige. Con 2 consejeros, por cierto, y con 12 apóstoles a la cabeza. Todos son profetas, videntes y reveladores. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos la bendición de pertenecer a una iglesia, de pertenecer al reino de Dios, dirigido por Él y delegado a hombres maravillosos que conocemos. Bueno, los conocimos hace 15 días, no, hace ya casi un mes, en la conferencia general que tuvimos. Vamos a leer algunas escrituras que seguramente nos van a poner al tanto de todo esto. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Entonces Moisés ahí literalmente está manifestando una inquietud al Señor. Este pueblo es sumamente rebelde, sumamente díscolo.
Es contrario en muchos aspectos a las leyes que tú me das. ¿Por qué tengo que cargar esta carga tan pesada? Alguno de nosotros podría pensar igual siendo presidente de estaca o presidente de quórum, obispo, o ustedes, hermanas, presidentas de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes, de la primaria, hoy día de la escuela dominical. ¿Por qué a veces la carga se hace tan pesada? Porque definitivamente a veces como miembros también somos muy pesados, es cierto. No damos todo lo que debiéramos. Entonces la carga para el líder se hace sumamente pesada. Y Moisés continúa diciendo, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, para que yo lleve la que cría al de pecho, a la tierra que juraste a sus padres. O sea, Señor, son tu creación. Ayúdame, yo solo no puedo. ¿Cómo llevo a estas personas a la tierra que tú prometes si ellos mismos no se dejan? Entonces, continúa. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque la gente pedía carne, estaban incómodos, estaban quejumbrosos por comer solo maná. Y dice Moisés algo interesante, ¿no? Que pasa mucho tiempo, en muchas ocasiones, hermanos, tenemos que dejar la actitud de ser llorones. A veces somos muy llorones con Dios y con los que nos dirigen. Lloramos, nos quejamos, clamamos por todo, ¿sí? Y a toda hora estamos apesadumbrados. Miren lo que dice Moisés, porque me lloran diciendo, danos carne para que comamos. Esto representa cualquier cosa, hermanos. De hecho, me gusta el simbolismo de la carne, ¿sí? Porque habla de todo lo que es del mundo. El que todavía tiene un espíritu de mundo, pide todo antes que querer dar algo. Bueno, con eso no quiero decir que no tenemos cosas espirituales. Claro que las tenemos. En Israel antiguo también las tenía, pero a veces nos pegamos mucho a lo que tenemos que comer, a lo físico que vemos y exigimos más de lo que damos. Entonces Moisés termina su súplica. No puedo yo llevar solo a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Eso dice el versículo 14 y el versículo 15 que continúa ahí dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Imagínense la situación ya en la que se sentía Moisés de agobiado. Si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, así se sentía Moisés de agobiado. Continuamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la entrada del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Entonces miren esta figura de los 70, ¿no? También vuelvo a ese concepto de ignorancia, porque es la manera de llamarlo, que a veces maneja el mundo. A mí muchas personas me han preguntado, ustedes los miembros de su iglesia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿por qué tienen esto que 70? ¿De dónde sacan eso ustedes? Miren, aquí está, hermanos, en las Escrituras. Ahí está. Lo pueden leer en sus escrituras, lo pueden conversar, lo pueden estudiar. ¿Qué simbolismos tiene todo esto y cómo funciona todo esto aún en el antiguo Israel? El Señor llama a estos 70 que se hagan a la puerta del tabernáculo con Moisés y que lo esperen allí. Continúa el versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Cuál era ese espíritu que estaba con Moisés? El espíritu de profecía, que es, como lo dice Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo. Ese poder de profetizar, de revelar y de actuar en el nombre de Dios, Moisés lo estaba compartiendo de su espíritu, compartiría eso a los ancianos, para que no llevara la carga solo. De la misma manera, nosotros reconocemos al presidente Oaks, presidente Eyring, presidente Christopherson, presidente Ufdor y todos los apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Y aún así, 17 millones de miembros serían una carga muy pesada para 15 personas. Si lo dividiéramos por cada uno, estaríamos hablando más o menos de 1.100.000, 1.200.000 por cada
persona, por cada apóstol de Jesucristo. 1.100.000, 1.200.000. Imagínense, hermanos, una carga muy pesada. Entonces se llaman setentas para que ayuden con toda esta labor. Esos setentas, autoridades generales o autoridades de áreas, como los vemos aquí, los voy a colocar aquí en la pantalla, esos setentas, todos reciben un don especial. Por eso se dice que ellos son también testigos especiales de Jesucristo. Cuando ustedes buscan la definición de 70, encuentran el manual general testigo especial de Jesucristo. Esto aplica para los 70 de área y también para los 70 generales, o más bien para los 70 autoridad general y para los 70 autoridad de área. Muy bien, entonces Moisés hace lo que el Señor le dice, para que no lleve la carga solo. Entonces saltamos al versículo 24 de este capítulo de Números 11. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo, tal como el Señor se lo mandó. Y es lo que se hace hoy día, hermanos. Cuando hay conferencias generales, se reúne todo el liderazgo de la iglesia, el liderazgo general de la iglesia. Y a veces también se permite que estén los 70 de área y a todos se les capacita y a todos se les da, ¿sí?, la instrucción, que podríamos llamarlo de otra manera, el espíritu para dirigir la iglesia durante los próximos 6 meses. Así funciona. Y así los profetas no llevan la carga sola. Entonces sucede algo hermoso. Y habían quedado en el campamento 2 hombres. Bueno, pero voy a retrocederme un poquito. Es que me falta una escritura aquí, hermanos. Permítanme que la voy a colocar aquí rápidamente para que ustedes la vean en pizarra. Me faltó aquí en la presentación. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y aconteció que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Miren qué bonito. El espíritu de profecía que tenía Moisés reposó sobre ellos y ellos también profetizaron y no cesaron. Qué interesante, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al versículo 26. Y habían quedado, o sea, ya se hizo esto con los ancianos, pero en el campamento habían quedado 2 hombres. Miren, habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Miren qué cosa particular. ¿Cómo sucedió esto? Estaban estos entre los inscritos, pero no habían ido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. O sea, queridos hermanos, que no fueron 70 ancianos, fueron 68, porque estos 2 estaban inscritos, tenían la autoridad para predicar, o sea, iban a recibir la autoridad, pero no fueron al tabernáculo. Aún así, profetizaron en el campamento. Qué interesante esto. Entonces, sucede algo que es bien interesante. Ya vamos a hablar, le hago la escritura primero. Y corrió un joven, que puede ser cualquiera de nosotros, y dio avisos a Moisés, o dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, miren, Josué, que iba a ser el sucesor de Moisés. Pronto leeremos en otras clases adelante, que ya estoy preparando para ustedes con mucho amor, todo lo que tiene que ver con Josué, un hombre maravilloso. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo, no los dejes profetizar, ellos no tienen la autoridad. Entonces aquí viene una de las escrituras que más me encanta a mí. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí aprendemos varias cosas de esta historia, queridos hermanos y hermanas. La revelación tiene, digámoslo así, 2 canales. Un canal organizacional y un canal personal o un canal familiar.
La revelación organizacional es toda aquella que sirve para dirigir el reino. Y la revelación personal y familiar, ese canal, es toda aquella revelación que sirve para dirigir nuestra vida de manera personal y también a nuestras familias. En la organización, en la revelación de la organización de la iglesia, podemos incluir todo lo que tiene que ver con la inspiración y la manera de predicar y de llevar adelante la obra por medio de nuestros llamamientos. Aún el llamamiento más sencillo en esta iglesia recibe revelación a través de los que tienen autoridad. Los 70 de área, los apóstoles más arriba, delegan esa autoridad a través de llaves en presidentes de estaca y en obispos. Bueno, y en presidentes de maestros, presidentes de quórum, de diáconos y presidente de quórum de élderes. Ahí bajan las llaves de sacerdocio. Y cuando un obispo o uno de estos oficiales de Israel llama a una persona, literalmente es como si le entregara una pequeña llave con la cual puede actuar en esa esfera. Y por tener esa llave, tiene parte del Espíritu para recibir revelación, para actuar en ese llamamiento. Eso aplica para hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños si fuera necesario. Algunos de nosotros podríamos testificar cómo niños reciben un llamamiento, o no digamos un llamamiento, sino más bien una asignación donde el Señor los llama para que den un discurso en la reunión sacramental. Y todos decimos, wow, este niño nos enseñó con poder, porque tenía una pequeña llave para dar un mensaje en una reunión. Entonces él recibió autoridad. ¿De quién la tenía? Que es el obispo, para predicar al pueblo, a toda la congregación. Así funciona, queridos hermanos y hermanas, el poder del sacerdocio. Tal vez espero haber sido claro. Y espero también que ahora lo que les voy a mostrar, que son las palabras del presidente Oaks, sean mucho más dicientes que las mías. Y de hecho lo son, porque son las palabras del profeta. Miren lo que nos dice presidente Oaks. Y lo voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo vean más grande que en la pizarra. El Señor ha dado a sus hijos 2 líneas de comunicación con Él. Lo que podríamos llamar la línea personal y la línea del sacerdocio. Yo hablaba de línea organizacional, que es la línea de la iglesia, y del liderazgo, y hablaba de línea personal y familiar, ¿cierto? De canal personal y familiar. El presidente los llama línea personal y línea del sacerdocio. Todos deben entender estas 2 líneas esenciales de comunicación y guiarse por ellas. Esto lo dijo en una conferencia general en octubre de 2010. Lo dijo el presidente Oaks. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas a nosotros? Estas palabras del presidente Oaks, ¿cómo podemos aplicarlas a nosotros? Bueno, veamos. Podemos buscar revelación personal en nuestra vida diaria. No está mal. Bien fuera a Jehová que todo su pueblo sea profeta. Bien es a Jehová, bien es a Jesucristo que todo su pueblo sea profeta. Y voy a decir algo con la humildad que se debiera decir. Literalmente tenemos un profeta que dirige la iglesia y el Señor esperaría que cada uno de nosotros fuera profeta para su propia vida. Y los que tenemos asignaciones familiares fuéramos profetas para nuestra propia familia. ¿Quién es el que decide en un hogar? Padre y madre deciden en unión, se acercan al Señor y reciben revelación e inspiración divina para dirigir el hogar. Un jovencito, después de su bautismo, recibe por confirmación el don del Espíritu Santo y empieza a tener autoridad para recibir inspiración que guíe su vida de manera personal. A veces, y solo voy a dar este ejemplo, oigo a padres que dicen, es que mi hijo tiene que ir a la misión, y ese es un buen cometido. Finalmente, no se dice con mala intención, pero al fin y al cabo, el joven o la jovencita son los que tendrán que tomar la decisión. Y cuando toman esa decisión, lo deben hacer por inspiración, lo deben hacer por revelación, porque sintieron en su corazón. Esa es la capacidad de la revelación personal. Y lo siguiente que podemos hacer es sostener, confiar y honrar en el liderazgo profético que tenemos en la iglesia. Hace un mes apenas
larguito. Tuvimos una asamblea solemne donde sostuvimos a los profetas del Señor. Levantamos nuestra mano por quórumes, por edades. Levantamos nuestra mano y dijimos sí. ¿Sí? Bueno, lo dijimos en nuestro corazón. Levantamos nuestra mano en actitud de apoyo, de sostener esa línea de liderazgo profético. Bueno, qué hermoso es todo esto. Tengo preguntas para ustedes, hermanos. ¿Estoy buscando revelación personal activamente? Claro, cada 6 meses espero con ansias. La palabra ansias tiene un significado incluso vital. Ansias viene de la palabra, de una raíz antigua que es casi como ahogo, como que estás muriendo y entonces estás ansioso por tener algo. Eso lo hacemos cada 6 meses. Ansiamos la palabra de Dios a través de los profetas. Un buen hermano, y digo un buen hermano porque pues, a veces no entendemos las cosas y no significa que seamos malos. Me escribió en algún momento después de la conferencia, qué aburrido, yo no vi ninguna profecía. Y presidente de Oaks nos hablaba de perdonar a nuestros enemigos, hermanos y hermanas. ¿Qué mayor profecía que esa? Son palabras del mismo Salvador Jesucristo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os maldicen y os ultrajan. Esas no son las palabras de un profeta. Las profecías no necesariamente tienen que ser nuevas. Un profeta profetiza cuando recuerda palabras aún de la antigüedad y las trae nuevamente con vigencia actual para nuestra vida. Estoy buscando revelación personal activamente y confío en la dirección que Dios da a través de sus siervos, queridos hermanos. Confiemos. Yo sé, y he hablado con muchas personas que me dicen, los cambios en septiembre, ¿cómo va a suceder esto? Eso va a ser muy difícil. Busquemos el lado positivo y con la actitud de fe adecuada para saber cómo haremos para que esos cambios sean positivos y prácticos para nuestra vida. Lo vamos a entender más. Siempre terminamos por entender lo que el Señor quiere darnos. Muy bien, vamos con el principio número 2 de esta lección. Moisés era muy manso. ¿Qué principio tan personal? Podríamos decir, sí es personal porque habla de Moisés. Es personal porque tiene que ver conmigo. Y voy a colocarles aquí a ustedes una imagen que encontré de Moisés que me encantó. Y esta imagen nos habla de la mansedumbre de Moisés y cómo esa mansedumbre no era debilidad, sino que es fortaleza bajo control. Mansedumbre o ser manso es tener fuerza bajo control. Eso me parece maravilloso. A pesar de críticas y ataques, Moisés nunca respondió con orgullo ni ira. Muy al contrario, la mansedumbre le permitió que Dios obrara a través de él. Y la mansedumbre también permite que Dios actúe a través de nosotros, queridos hermanos. He aprendido por experiencia propia y lo he sentido con el tiempo, que cuando soy orgulloso o altivo o reactivo, ¿sí?, a contestar o atacar de la manera en que soy atacado, después reflexiono y me doy cuenta que he perdido el espíritu. La mansedumbre, muy al contrario, es guardar compostura cuando alguien nos ataca o nos agrede y recordar que nuestra fortaleza no solo está en la palabra ni en los actos físicos, y eso no significa que no nos defendamos y que no exijamos el respeto, pero significa que con mansedumbre podemos tener algo más valioso, es el poder de Dios con nosotros. Voy a contarles algo muy interesante. Hace como un mes, tal vez, 2 meses, me pasó algo interesante. Iba con mi familia y cosa rara, íbamos en familia en 2 autos y no sé qué pasó, pero yo frené para esperar a mis hijos, a Liz y a Robin, que venían con nuestras mascotas y una persona venía en una motocicleta detrás. Tal vez le ofendió que yo parqueara ahí o no sé qué, pero después vino y se parqueó
muy pegado a mi carro en la parte de adelante, tanto que pensamos en familia que nos iba a atracar, porque es que frenó y parcó su moto casi sobre la camioneta, o sea, de una manera alevosa. Y se bajó de la moto, pero no se vino hacia mi lado, sino que se fue hacia el otro lado. Y allá donde él estaba, se quitó su casco y lo tiró al piso, y se quitó los guantes y lo tiró en actitud desafiante. Entonces mis hijos, Liz y Robin, vinieron con las mascotas, se subieron a la camioneta, y mi hijo Pedro Daniel parqueó su carro al lado mío y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no tengo ni idea. Le dije, no tengo ni idea. Pero sí recordé las voces de él, de Jenny, su esposa, de Martica, de Liz y Robin, que ya se habían subido. Está tranquilo, papi, está tranquilo. Da reversa y vámonos de aquí. Dimos reversa, esquivamos al hombre y nos fuimos. Y he pensado mucho sobre esa situación. ¿Qué hubiera pasado otrora mi rebeldía o mi reactividad bajo a reclamarle al hombre por qué había parqueado de esa manera? ¿Por qué me estaba agrediendo? ¿Por qué me estaba llamando a agresión? No sé qué hubiera pasado. Pero lo que sí sé, hermanos, es que en este caso, en este preciso caso, y no quiero decir, ni mucho menos estoy lejos de ser un hombre manso, que en este caso, en este específico, la mansedumbre sí me pudo haber salvado de cualquier tragedia. Leamos una escritura que se encuentra aquí en Números. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y la guía de estudio de las escrituras nos habla de la mansedumbre. Y dice, véase también corazón quebrantado, humildad, humilde, humillar, afligir, paciencia. Esas cosas en el mundo actual parecerían como, bueno, esto es casi dejarse, esto sería casi dejarse. Corazón quebrantado, humildad, humilde, humillar, afligir, paciencia. O sea, tengo que dejar que las personas me ataquen. Pareciera, ¿no? Que dice, todo es quebranto en esta definición. Miren lo que dice, temeroso de Dios, recto, humilde, presto para atender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Y queridos hermanos y hermanas, ya sabemos que cuando estamos deseosos de seguir las enseñanzas del Evangelio, entonces recibimos poder de lo alto. Somos protegidos, somos beneficiados. Podríamos decir en nuestro idioma, somos bendecidos por Dios. Es mejor ser manso. También he aprendido desde hace muchos años un concepto sobre la mansedumbre. El ser manso, o más bien la persona que es mansa, es aquella que se deja moldear de Dios. Como una arcilla, como una greda, como una masa que no se deja manipular, sino que se deja moldear por aquel que sabe actuar en su vida. Eso es ser manso. ¿Cómo puedo aplicar todo esto en mi vida? Responder con humildad ante las críticas o ante los ataques. Y a confiar en Dios en lugar de defender el ego. Padre, protégeme. O, ¿qué pasó? No respondo de esa manera. No me vuelvo reactivo. No soy un hombre de mundo para responder y defenderme a mi manera cuando tengo a Dios de mi lado y puedo confiar en Él para que Él pelee mis batallas. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel, o al menos eso era lo que Moisés trataba de enseñarles. El Señor peleará nuestras batallas. Hermanos, confiemos en el Señor. Respondamos con humildad ante las críticas, ante los ataques. Respiremos, controlémonos. Con esto de las redes sociales, a veces uno que otro mensaje nos llega muy agresivo, hermanos. Todo esto me ha dado la paciencia ya de 6 años para decir, esta persona debe estar pasando por un momento muy difícil en su vida para que me haya escrito de la manera en que me escribió. Así que lo que hago es que ignoro o respondo con palabras sencillas. Recuerden, la palabra blanda quita la ira. La palabra blanda o la respuesta blanda quita la ira. Muy bien. Tengo preguntas para ustedes. ¿Cómo reacciono cuando alguien me critica? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo reacciono? Con sinceridad.
¿Cómo reaccionan? Porque si partimos de un punto de cambio, de mejora, podemos transformarnos. No, yo siempre respondo con humildad. Y por eso dije, otrora hubiera respondido de otra manera, en otros tiempos. Qué triste, hubiera respondido de otra manera. Creo que he ido dando pasitos hacia la mansedumbre. Cada uno de nosotros podría ir dando pasos a la mansedumbre. Esto no es personal ni exclusivo. No, hermanos, esto es para todos. Todos somos susceptibles a mejorar en esto. Y siguiente pregunta, ¿estoy desarrollando mansedumbre o reaccionando con orgullo cada vez que algo pasa? Queridos hermanos y hermanas. Bueno, ahí está este principio tan hermoso. Esta pregunta, hermanos. Yo me atrevería a invitarlos. De 1 a 10, ¿eres reactivo o te contienes? ¿Eres reactivo o, como dicen o decimos en el coaching, eres proactivo? Y proactivo es el que busca el bien sin enojarse. El reactivo es el que reacciona ante todas las circunstancias. A veces la reacción o la reactividad tiene sus ventajas en ciertos momentos, pero en lo que tiene que ver con lo espiritual, generalmente debemos ser proactivos, mansos, humildes. Muy bien, vamos con el tercer principio de esta clase, porque esta clase tiene 5 principios. Eso nos dice el manual. A veces incluso, hermanos, ustedes se darán cuenta que asocio 1 o 2 principios y los uno en un solo principio, porque hay clases incluso que traen hasta 6 principios de estudio. Por eso, y quiero hacer esta aclaración como un paréntesis, por eso en las últimas clases, y ustedes seguirán viendo este modelo, tomo literalmente los principios de la clase de Ben Siguen. Y más ahora, creo que miren que estábamos hablando de la revelación y de la inspiración que Dios nos da. Desde hace un tiempo vengo pensando, que yo tomaba los principios y los condensaba y determinaba principios propios a la hora de compartir la clase de Ven, Sígueme, tomados del manual. Pero ahora he sentido la necesidad, desde hace ya un tiempo, de empezar a preparar las clases basadas una por una en los principios enunciados en el manual de Ven, Sígueme. Ahora, cuando se han anunciado estos cambios para septiembre de una escuela dominical más cortita, entonces he sentido que el Señor me ha inspirado para preparar estas clases de esta manera para todos ustedes. Porque así los principios que no se alcanzan a tratar en la capilla, ustedes sí los pueden ver aquí con nosotros, tal como están en el manual. Así que espero que puedan sentir eso que yo he sentido también como una bendición. Con fe en el Señor puedo tener esperanza en el futuro. ¿Qué principio tan bonito hermanos? Tener esperanza en el futuro. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues el Señor envió, o más bien Moisés envió espías, y estos espías vieron la tierra prometida. Ellos la vieron, pero cada uno tuvo conclusiones diferentes. 10 espías de estos vieron obstáculos. Dijeron, no, eso está muy difícil. Está terrible, hay gigantes, dijeron. 2, Josué y Caleb, vieron promesas. La diferencia no estaba en la realidad externa. Ellos estaban viendo la diferencia, o sea, estaban viendo lo mismo. La diferencia, hermanos, está en la fe. En la medida, o más bien digámoslo, en el nivel que esté nuestra fe, así es la diferencia con las que vemos una cosa diferente de otros. Alguna persona verá una tierra prometida llena de gigantes y otro la verá llena de comida y de oportunidades. En este caso, la incredulidad llevó al pueblo a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Qué triste, hermanos, que a veces, digámoslo así, sobrepujan los mensajes de los que tienen poca fe sobre los mensajes de aquellos que tienen mucha fe. Miren lo que nos dice en Números 13:3. Nos enseña esta situación. ¿Y por qué nos trae Jehová? Miren lo que decía el pueblo cuando reciben el informe de los espías. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer a espada.
Imagínense, solo piensen en esto. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿creen realmente que los traería aquí a caer por la espada? Sería la contrarrespuesta del Señor, ¿no? Y que nuestras esposas y nuestros pequeños sean una presa. Les informo por revelación. Los traje aquí para matarlos a todos. Imagínense eso. ¿A quién le podría caber eso en la cabeza? ¿Saben a quién? A alguien que tiene problemas de fe. A alguien que tiene su fe muy debilitada. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense la actitud de estas personas. Saltemos al versículo 24 de este mismo capítulo. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y me ha seguido fielmente, yo le llevaré a la tierra donde entró y su descendencia la recibirá en heredad. Este espíritu del que habla aquí, hermanos, otro espíritu, es otro espíritu. O sea, se refiere no al espíritu malo que el pueblo tuvo, que los otros espías tuvieron, sino al espíritu de Dios, el espíritu paciente, el espíritu de fe que permite que uno crea. Caleb y Josué entraron a la tierra prometida con sus hijos. De los demás no hay historia. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, queridos hermanos y hermanas. A veces la fe tiende a cegarnos, tiende a quitarnos oportunidades. Nos lleva por el barranco en lugar de subir un poco más la cima para encontrar la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. No permitamos que la falta de fe o el no estar cerca del Señor, el no asociarnos con Él, nos impida recibir, como en el caso de Caleb, nos impida recibir la heredad que el Señor tiene preparada para nosotros. Que no sea nuestro caso, hermanos. Hay personas que dicen, ¿no? Es que yo hablo con realidad, yo miro lo que es la realidad. Y yo tampoco digo, como dicen los grandes coaches que me han enseñado, yo tampoco es que viva en positivilandia. Yo no vivo en un país que todo es positivo. Yo a veces miro las cosas y también llegan temores a mi vida. Pero sí he aprendido que si Dios dice que algo es posible, ¿por qué tendría que dudar yo? Si Dios dice que algo es posible, es porque tiene Él el poder en Él para que nosotros podamos lograrlo. Bueno, queridos hermanos, veamos la aplicación de todo esto, Elijamos ver la vida con ojos de fe, lo que otros llaman con positividad, ¿sí? De manera positiva, nosotros hagámoslo con fe. Veamos la vida con fe. Al fin y al cabo, estamos con Dios, guardamos sus mandamientos, sentimos su amor, vivimos sus ordenanzas, tenemos su sacerdocio con nosotros, tenemos profetas que nos guían, tenemos el Evangelio de Jesucristo. Por cierto que lo tenemos en abundancia. ¿Por qué no elegir vivir con fe de manera positiva? Y además, hermanos, confiemos en las promesas de Dios, aun cuando haya dificultades, porque el hecho de que haya promesas no significa que no haya dificultades. El hecho de que el Señor diga, puedes subir, no significa que no tendremos problemas al hacerlo. Claro que sí. Vayamos en la oscuridad de la noche. Y hermanos, este ejemplo siempre lo utilizo. Para ir en la oscuridad, yo solo necesito la luz de 6, 7 metros de mi vehículo, aunque el viaje dure o esté determinado por 20 o 30 kilómetros de distancia. Yo solo en la noche necesito 6 o 7 metros de luz. Puedo arrancar mi vehículo, puedo partir confiando en que llegaré, aunque no conozca literalmente cómo se construyó el motor. Confío y voy. No tengo que saberlo todo para vivir. Algún buen hombre me decía en alguna oportunidad, hablando con él, hermano Walter, me retiro de la iglesia. Es que hay cosas que todavía no entiendo. Bueno, yo pensaba para mí, retirémonos todos. Ninguno entiende todas las cosas. Ninguno sabe todas las cosas.
queridos hermanos y hermanas, es hora de confiar más en el Señor, en el que sí entiende todo. Si quieres entenderlo todo, tendrás que esperar hasta la exaltación. Pero si te separas del Señor, difícilmente la vas a alcanzar. Muy bien, preguntas. ¿Estoy enfocándome en los problemas o en las promesas? Prefiero enfocarme en las promesas y hallarle soluciones a los problemas. Enfocado en las promesas, enfocado en Cristo, puedo hallar solución a los problemas. ¿Recuerdas la escritura? Yo llevaré vuestras cargas con vosotros, la estoy parafraseando, ¿sí? Llevemos el yugo juntos, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero esperen, yo vencí a ese mundo, así que también puedo vencerlo con ustedes y ustedes también lo pueden hacer. Qué buena sociedad, ¿no? ¿Qué decisiones estoy postergando por miedo? No, es que eso es muy difícil. Recuerdo un buen hombre, amigo mío, obispo, por cierto, tenía problemas para asistir los días domingos. Entonces, algún día hablando le dijo, obispo, ¿por qué no asiste los domingos? Y me dijo, no, presidente, es que, mire, la verdad es que pasa, es que a mí me da miedo hablarle a mis jefes. Yo le dije, ¿por qué no les dices que eres obispo de la iglesia de Jesucristo? Que aquí se espera de ti y que hay muchas personas que dependen de tu liderazgo para seguir adelante. No, me van a echar. No, si yo les digo eso, me echan. Y yo ya estoy muy cerca de mi pensión y yo no la quiero perder. Bueno, no insistí más. Entendí que a veces ponemos nuestro corazón en lo que queremos ponerlo y no confiando o siguiendo la voluntad de Dios. ¿Estoy postergando por miedo? Si es así, puedo decidir con una actitud de fe vivir el día de hoy. Muy bien. Cuarto principio, queridos hermanos y hermanas. Cuarto principio. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Permítanme, me ubico aquí un momentito para decirles exactamente lo que deseo, para no confundirme, ¿sí? Este principio nos habla directamente de un asunto interesante que pongo aquí en pantalla para todos ustedes. Y es ese momento, cuando el pueblo fue mordido por serpientes, ¿recuerdan? Porque estaba rebelde con el Señor. Entonces el Señor mandó levantar una serpiente de bronce. Quienes la miraban, vivían. Esa es una historia muy conocida de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Este acto simbólico apunta directamente a Jesucristo. La salvación no dependía de esfuerzos complejos, sino, seguimos con la misma lección, ¿no? Sino de mirar con fe, con una actitud de fe. No se requería, suban hasta tal lugar, vayan hasta tal punto, vengan hasta tal, tienen que hacer tal cosa. No, solo mirar con fe. Aún así nos enseñan las Escrituras que muchos no quisieron hacerlo. Mire lo que nos dice. Y partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. O sea, desistieron. No. Bueno, también tenemos, hermanos, para llamar a condescendencia y a compenetración, también tenemos que colocarnos en los zapatos del pueblo de Israel. Y vaya qué zapatos. 40 años por el desierto, sin viviendas estables, sin un alimento estable. Mucha fe se requería, mucha fe se requería. Entonces ellos perdieron el ánimo por el camino. Con esto que dije, no los estoy justificando, solo que estoy tratando de considerarlos, queridos hermanos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, ¿recuerdan? Ya los habíamos visto llorar hace un tiempo, ahora aquí los volvemos a ver llorar. Pongámonos en el lugar de ellos, que podemos ser duros a la hora de criticarlos también a ellos. Este Israel era durísimo. Tal vez nosotros en una semana o en 15 días podríamos llorar más que lo que ellos lloraron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, del maná, ¿recuerdan? El Señor daba el maná permanentemente. Entonces, continúa.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Pobrecitos, murieron muchos. Entonces, como siempre, ante el dolor, ante la tragedia, el pueblo acude a Dios. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, como lo hacen los profetas. Recuerdo cuando estábamos en pandemia y presidente Nelson nos pidió que diéramos gracias, ¿recuerdan? Y él oró por todos nosotros. Ese día, que fue muy emotivo para mí, supe que todo estaría bien, porque el profeta estaba orando por nosotros. Este es el poder de los siervos del Señor que nos cuidan como padres. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés, versículo 9, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. No era tan difícil, no era tan difícil, hermanos y hermanas. Era solo mirar la serpiente. Era solo mirar la serpiente. ¿Por qué será que a veces no lo hacemos, hermanos? No sé ustedes qué piensen, pero yo estoy reflexionando mucho en mi persona. ¿Cuántas cosas el Señor quiere que yo haga que son sencillas, que es solo mirar y vivir? Y aún así a veces me resisto a hacerlo. No siempre estamos frente a una serpiente que nos quita la vida, pero las serpientes pueden simbolizar muchas cosas: problemas, adicciones, pecados, quejas, apostasía. Bueno, cuántas cosas, queridos hermanos. Veamos la aplicación que podemos darle a todo esto, queridos hermanos. Entonces, nosotros, si lo aplicamos, podríamos hacer estas cosas, hermanos y hermanas: volver nuestra mirada a Cristo en momentos de dolor o pecado. Algunos, cuando están en dolor, en aflicción o en pecado, en lugar de mirar la serpiente, miren aquí el pueblo, vuelvo a colocar la imagen, se dan cuenta que hay algunos que están mirando y otros que se están alejando. La aflicción, la tristeza o el pecado puede tener dos direcciones, hermanos: acercarnos y mirar a Cristo, o alejarnos y volverle nuestra espalda. Porque recuerden, hermanos, somos nosotros los que le dejamos a Él, no Él el que nos deja a nosotros. Él nunca nos deja. En la conferencia general me gustó eso que dijo una persona, una autoridad general. Nunca Él corta la cuerda. Nosotros somos los que cortamos la cuerda que nos ata a Él. Él nunca lo haría, queridos hermanos y hermanas. Bueno, otra aplicación que podemos dar: confiemos en su poder para sanar cualquier cosa, para bendecir. Porque a veces el sanar tiene que ver con sanar una enfermedad física. El sanar tiene que ver con sanar una enfermedad espiritual. A veces el sanar podría tener que ver con sanar nuestras finanzas, nuestra parte económica, nuestra parte temporal, ¿por qué no? Nuestra parte emocional. Bueno, tantas cosas que podría significar esto. Y mis preguntas de este principio: ¿estoy realmente mirando a Cristo o tratando de resolver todo solo? No, yo no tengo que mirar la serpiente de bronce, yo no tengo que mirar al Salvador. Yo solito me puedo, yo solito me ayudo, y si me he de caer, me caigo, y si me he de perder, me he de encontrar en algún momento. Pero yo no necesito ayuda del Salvador, no necesito ayuda de nadie. Ojalá que no sea así con nosotros. Y tengo otra pregunta para ustedes. ¿Creo en el poder sanador del Salvador en mi vida? Lo que estábamos hablando, de sanarnos de cualquier manera. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro último principio de esta lección de Ven, Sígueme del día de hoy. Y este principio nos dice que podemos obedecer la voluntad de Dios, aunque otros intenten persuadirnos a no hacerlo. Y aquí hay una historia que a mí me encanta,
hermanos y hermanas, y se les voy a colocar una imagen aquí para que nos ubiquemos. Resulta que había un profeta que se llamaba un profeta menor, que se llamaba Balán. Balán. Él fue presionado para maldecir a Israel. Aunque tuvo debilidades, finalmente declaró: no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Este relato nos enseña que debemos mantenernos firmes, incluso cuando hay presión externa. Muchas veces, hermanos, habrá personas que nos digan que no lo hagamos, que no hagamos lo que es bueno. Recuerda, hay un caso que estudiaremos más adelante, que es el caso de Nehemías. Cuando Nehemías está reconstruyendo a Israel y entonces lo llaman, dicen, venga con nosotros. Y él dice: no puedo, estoy en una obra importante. Así le pasó a Balán. Balán quiso no cumplir con la voluntad del Señor, no ir por el camino que el Señor le estaba indicando. Mira lo que nos enseñan las escrituras sobre esto. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Un rey estaba preocupado porque Israel estaba queriendo llegar a poseerlo. Entonces llamaron a este profeta menor, Balán, para que predicara y profetizara contra Israel. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Maldice a Israel, el pueblo del Señor, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que al que tú bendigas quedará bendito, y al que tú maldigas quedará maldito. La intención finalmente, hermanos y hermanas, podríamos decirlo así, a ojo de buen cubero, no era mala. Ayúdame, tú eres un profeta del Señor, ayúdame. Pero el fin era perverso. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios no se puede, hermanos, en la antigüedad y en la actualidad. Ahora, continúa la historia. Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balac, que era el rey de ese pueblo. Les llevaron presentes para que él los bendijera. Y volvió Balac a enviar otra vez príncipes, más numerosos y más honorables que los otros, los cuales fueron a Balán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Estaba llamando a Balán. Y entonces le ofrece riquezas, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. No voy a ahondar más en esta historia para que no tomemos más tiempo de la clase. Pero, queridos hermanos, el fin de esta historia es que Balán finalmente bendijo a Israel. Porque Israel es el pueblo del Señor. Y los que están con el Señor siempre serán bendecidos. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Que yo espero que ustedes lean ahí en Números 22, que ustedes ya de manera personal la estudien, con más tiempo, aún en sus familias, y puedan usar estas reflexiones de aplicación. Permanezcan siempre fieles a los principios del Evangelio, queridos hermanos. No importa la presión, y no cedan ante la presión social o cultural. Para aquellos que son jóvenes, para aquellos que van a ir a un templo, para aquellos que se están preparando para grandes obras, no desprecien las cosas del Señor ni las dejen de lado porque otros les presionan. Recuerdo la historia de un buen hermano que en una oportunidad, hace muchos años, éramos pocos los que habíamos ido a ser sellados, porque les contaba en una clase anterior, creo que en la pasada, que el templo más cercano nos quedaba en Lima. Entonces conocí a una buena familia. Ya llevaba años en la iglesia. Les pregunté: ¿ya han ido al templo? Y me dijeron: no hemos ido. Y yo les pregunté, en inocencia juvenil, les pregunté, que era muy joven en ese tiempo. Entonces les pregunté: ¿y por qué no han ido al templo? Y el hermano muy genuinamente me dijo: no tuvimos fe, no hemos tenido fe para ir al templo. Y yo le dije: ¿por qué? Dijo: hace 2 años íbamos a ir al templo y ya teníamos el dinero ahorrado, pero nos salió muy buen negocio para comprar un vehículo.
Entonces decidimos comprar el vehículo porque lo necesitábamos. Y al final el vehículo se dañó y nos quedamos sin vehículo y también sin ir al templo. Queridos hermanos, no cedan ante la presión social o cultural. Pongan siempre en primer lugar las cosas de Dios. El mandato de Dios, lo que Dios dice. En este caso, Balán dudó. Al final corrigió su camino, cambió la dirección de sus pies, ¿sí? Y bendijo a quien tenía que bendecir. Así suceden las cosas, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, tengo preguntas para ustedes con este último principio. ¿Qué presiones externas afectan sus decisiones? Si quieren, coloquen aquí abajo su respuesta. Recuerden que siempre espero sus respuestas, sus comentarios. Y adicional, ¿están dispuestos a mantenerse firmes aunque sea incómodo? Me dijo una persona una vez que me la encontré en un lugar y estaba yo hablando con un amigo, y este amigo ya se fue y la persona que llegó me dijo, ay, ese muchacho me causa mucha ternura. Y le dije yo, ¿por qué? Me dijo, es que él es todo bobito, así como son ustedes, los miembros de su iglesia. Son todos bobitos. Se refería tal vez a que éramos tontos o ingenuos o que no participábamos de los mismos actos que ella participaba. Qué bendición a veces es ser tontito. Qué bendición. Si eso me permite estar cerca de Dios. Aunque el mundo lo diga, yo sé que no es así. Pero si para el mundo soy tontito, soy tonto, está bien, está bien. Es su ignorancia la que les hace hablar así. Pero si yo estoy con el Señor, las cosas serán para bien, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, queridos hermanos. Hablemos de la próxima lección. Miren, tenemos ya una próxima clase preparada, lista para que ustedes la vean. Vamos a entrar en el último libro de Moisés, del Pentateuco, el Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Este libro se le conoce como la segunda ley o la repetición de la ley, queridos hermanos. Así que los invito desde ya para la siguiente clase, queridos hermanos, para que no se la pierdan. Recuerden que estamos aquí todos los domingos, desde muy temprano y a mediodía, pero ustedes pueden ver la clase toda la semana. Se queda aquí en Morgat, en los canales de Facebook, de YouTube. Y colocamos muchos shorts y reels en todas las redes sociales, queridos hermanos. No se van a ir sin tareas, les voy a dejar tareas. Miren. Me voy a correr como siempre cuando les leo las tareas. Busquen revelación diaria, personal, mediante la oración y las escrituras esta semana. Identifiquen un miedo actual y enfréntenlo con fe en Dios. Y enfóquense conscientemente en Jesucristo cada día. Oración, pensamiento y acción. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Qué les parecen esas tareas? Utilícenlas para su noche de hogar. Tal vez les puedan ser de utilidad. Ahí les coloco un momentito por si quieren tomarles un screenshot, una foto y utilizar esas tareas para su bienestar. Muy bien, hermanos, con esta imagen comparto mi testimonio. Qué imagen tan bonita esta. Israel tenía promesas por delante como nosotros también las tenemos. Testifico de esas promesas. Testifico que a veces el miedo nos hace retroceder. Pero también, hermanos, testifico que la fe, aunque no elimina los desafíos, sí determina nuestro destino. Dios nos sigue guiando. Cristo sigue sanándonos. El Espíritu nos sigue hablando. Y entonces, hermanos y hermanas, de estas cosas testifico. El Señor es nuestra visión y debe ser nuestro enfoque. Amo este evangelio profundamente y dejo esta lección en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Voy a regalarles una frase final que extraje de toda esta lección. La decisión es nuestra. Rebeldía o fe, temor o confianza. ¿Qué piensan ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué piensan ustedes? La decisión es nuestra. Muy bien, mis amados hermanos, les dejo aquí la portada de nuestra clase para que así la busquen
y nos puedan seguir. Gracias por todos sus comentarios que dejan en esta lección, por su testimonio. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, llegando a los profetas, respetando la línea de revelación, mirando siempre hacia el Señor y siguiendo sus instrucciones a pesar de las presiones del mundo. Les amo con todo mi corazón. Amo compartir esta lección con ustedes. Espero que lo puedan sentir así, porque así es de corazón. Les amo profundamente. Cuando voy al templo, oro por ustedes, hermanos. Trato de acordarme de muchos de ustedes y a veces le digo al Señor, no a todos los puedo mencionar, pero tú sabes quiénes son. Por favor, dales una bendición. Les amo con todo mi corazón. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Feliz día de reposo y feliz semana. Nos vemos más tardecito con la clase de Liz, clase de Ven, Sígueme Express. Un fuerte abrazo. Chao, chao.